El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, y la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Oficialmente conocido por el ejército imperial japonés como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpeitai, fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kenpeitai. Fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada KRA, Partido Bélico. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Se convirtió en un equivalente aproximado del Schutzstaffel nazi. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. También ha sido ligado con la Policía Militar de Manchukuo, el Servicio de Inteligencia Manchú, la Policía Manchú Ordinaria, comités manchúes, partidos nacionalistas manchúes regionales y el destacamento del Servicio Secreto japonés en Manchukuo. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. 2. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731, resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. 3. El Escuadrón 731 fue uno de los muchos destacamentos usados por las Fuerzas Armadas japonesas para la investigación sobre agentes biológicos para la guerra. Otras unidades tácticas y administrativas fueron el Escuadrón 516, Kikyar, el Escuadrón 543, Ailar, el Escuadrón 773, Songo, el Escuadrón 100, Changchun, el Escuadrón 1644, Nanking, el Escuadrón 1855, Pekín, el Escuadrón 8604, Cantón, el Escuadrón 200, Manchuria, y el Escuadrón 9420, Singapur. Muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731, continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk. Otros que se rindieron a los estadounidenses, les fue otorgada amnistía a cambio de acceder a la información recopilada por estos. 4. Debido a su brutalidad, las acciones del Escuadrón 731 han sido denunciadas hoy en día por las Naciones Unidas como crímenes de guerra. En 1932, el CHJ, Teniente General, Shirishi fue puesto al mando del Laboratorio de Investigación del Ejército sobre Prevención Epidémica. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Zonma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza Zonma, una prisión experimental ubicada en el poblado Beino, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de materiales y equipamiento. Ishii organizó al Grupo Secreto de Investigación Unidad TG, para la coordinación de estudios químicos y biológicos. Una fuga de reos en 1934 y una explosión en 1935, presunto ataque, obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la Fortaleza Zonma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un complejo nuevo, de mayores dimensiones. 5. Más tarde esta unidad fue incorporada al ejército de Kwantung como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en la unidad Ishii y la unidad Wakamatsu, con un comando central en Shinkin. A partir de 1941, todas estas unidades fueron conocidas colectivamente como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung o Escuadrón 731 como sobrenombre. Ellos tuvieron el respaldo de los cuerpos imperiales de la juventud, la Universidad de Investigaciones japonesa y el Kenpeitai.
Algunas fuentes los relacionan con el Zaibatsu Mitsui, monopolio del cultivo de amapola en Manchukuo, para la producción de heroína. Actividades editar. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un proyecto médico especial con el nombre clave de Maruta, utilizó a seres humanos para hacer experimentos. Los sujetos de prueba, militares y civiles, fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como troncos Maruta. 6. Este término, originado de una broma por parte del personal debido al hecho de que la información oficial sobre el establecimiento ofrecida a las autoridades locales, fue que se trataba de un aserradero. Entre los sujetos de prueba se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas. Muchos experimentos y vivisecciones fueron realizadas sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podían influir en los resultados o que eran innecesarios porque los individuos se encontraban atados. 6. Vivisección editar. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, disección cuando aún se está en vida, sin anestesia. 7. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. 8. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban hombres, mujeres, niños y lactantes. 9. Las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, algunas veces embarazadas por los mismos doctores, y los fetos eran extraídos. 10. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Estos miembros quitados fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Otras veces las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados, para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultante sin tratamiento. A algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos, partes del cerebro, pulmones, hígado, etc. Fueron extirpadas de algunos prisioneros. 11.7.6. Ensayo de armas editar. Se usaron blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones. 6. Se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos. 6 personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. 6. Experimentos con agentes patógenos editar. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas, para estudiar sus efectos. 6. Para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Los presos eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica, para analizar la viabilidad de una guerra biológica. Ataques biológicos editar. Parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. 6. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas, Escuadrón 1644, Escuadrón 100, etc. Sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio del Escuadrón 731 y el Escuadrón 1644, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de Changde en 1941. Este rociado aeromilitar resultó en epidemias humanas de peste bubónica que mató a miles de civiles chinos. 12. Tularemia experimentada con civiles chinos. 13. Otros experimentos editar. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. 6. A otros les fue inyectado aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. 6. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones.
6 otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración de tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. 6. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta acción. Algunos cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X en cámaras de gases. Fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. 6. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si podía servir como sustituto de la solución salina a las madres con bebés. Las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. Guerra biológica. Editar. Los científicos japoneses realizaron pruebas sobre los prisioneros, centrándose en torno a la peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. 14. Estos experimentos indujeron al desarrollo de la bomba de bacilos defoliantes y la bomba de pulgas, usada para esparcir la peste bubónica. 15. Algunas de estas bombas fueron diseñadas con cuerpos de cerámica, porcelana, una idea propuesta por Ishii en 1938. Estas bombas posibilitaron a los soldados japoneses el lanzar ataques biológicos, contaminando los cultivos, embalses, manantiales y otras áreas con carbunco, pulgas infectadas de peste, tifoidea, disentería, cólera y otros agentes patógenos mortales. Además de esto, provisiones de alimentos contaminados y hasta ropa fueron dejados caer desde aeronaves dentro de áreas de China no ocupadas por las fuerzas militares japonesas. Disolución. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Shirishii deseaba utilizar las armas biológicas en el conflicto del Pacífico desde mayo de 1944, pero sus tentativas fracasaron en varias ocasiones por la pobre formulación de planes y la intervención aliada. Con la invasión rusa de Manchukuo y Mengjiang en agosto de 1945, la unidad tuvo que abandonar su trabajo deprisa. Los miembros y sus familias huyeron a través de Manchuria y China para volver a Japón. Ishii ordenó a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban e impidiendo a cualquiera que trabajase en puestos públicos en Japón. Fueron repartidas ampolletas con cianuro de potasio, para emplearse en caso de que capturaran al personal restante. Los encargados de confianza de las tropas japonesas de Ishii dinamitaron las instalaciones en los días finales de la guerra para destruir la evidencia de sus actividades, pero la mayoría estaban tan bien construidas que sobrevivieron un tanto indemnes, quedando como testimonio de lo que sucedió allí. Después de que Japón se rindiera a los aliados en 1945, Douglas MacArthur se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas, reconstruyendo Japón durante la ocupación aliada. Al final de la guerra, este concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. Los Estados Unidos creían que los datos de la investigación tenían valor porque los aliados nunca procesaron o condenaron públicamente tales experimentos en los seres humanos, debido a la aversión moral y política. Los Estados Unidos tampoco desearon que otras naciones, como la Unión Soviética, adquirieran los datos sobre armas biológicas, sin mencionar las ventajas militares de tal investigación. 16. El Tribunal de los Crímenes de Guerra de Tokio se había enterado solamente a través de una referencia sobre los experimentos japoneses con los sueros infectados en civiles chinos. Esto ocurrió en agosto de 1946 y fue denunciado por David Sutton, ayudante del fiscal chino. El consejero japonés de defensa Michael Levin argumentó que la acusación fue vaga y sin corroboración, siendo anulada por el presidente del tribunal, William Webb, por la carencia de evidencias. El tema no fue investigado más allá por Sutton, que estaba probablemente enterado de las actividades del Escuadrón 731. Se cree que su referencia a esto en el juicio pudo haber sido accidental. Aunque públicamente silenciado, en el incidente de los juicios de Tokio la Unión Soviética le dio seguimiento al caso y procesó a 12 líderes y científicos del Escuadrón 731 y sus unidades filiales. El Escuadrón 1644 en Nankín y el Escuadrón 100 en Changchun, todos en los juicios de Jabárovsk.
Entre esos criminales de guerra se encontraban el general Otov Yamada, el comandante en jefe de 1 millón de soldados japoneses que ocupaban Manchuria. Muchos prisioneros de guerra soviéticos capturados por Japón y civiles rusos, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados en experimentos químicos y biológicos del Escuadrón 731, junto con chinos, coreanos, mongoles y cautivos de otras nacionalidades. El juicio de los autores japoneses que fueron capturados fue llevado a cabo en la ciudad de Jabárovsk, en el extremo oriente ruso cerca de la frontera con China nororiental, en diciembre de 1949. Una transcripción parcial muy larga de los procedimientos del juicio fue publicada en diversos idiomas al año siguiente por una agencia periodística moscovita en idiomas extranjeros, incluyendo una edición en inglés. Materials on the Trial of Former Servicemen of the Japanese Army Charged with Manufacturing and Employing Bacteriological Weapons, Moscow. Foreign Languages Publishing House, 1950. Este libro sigue siendo un recurso invaluable para los historiadores sobre la organización y las actividades de los intentos de guerra biológica. Curiosamente, ninguna de las ediciones en idiomas extranjeros de este libro tenían algún dato sobre su número de tiraje, solamente la edición rusa dice que cerca de 50.000 copias fueron publicadas. El abogado que llevaba el caso en los juicios de Jabárovsk fue Lev Smirnov, que había sido uno de los querellantes soviéticos de los juicios de Nuremberg contra los doctores nazis que habían cometido atrocidades humanas en experimentaciones similares en los campos de exterminio como Auschwitz y Dachau. Los galenos y oficiales del ejército imperial japonés que habían perpetrado las atrocidades del Escuadrón 731 recibieron sentencias de 2 a 25 años de reclusión en campamentos de trabajo, por parte de la corte de Jabárovsk. Todos los médicos consiguieron la amnistía.